¿Cómo están? Muy buenos días, amigos y amigas de las Guarmis. Aquí estamos empezando ya nuestro programa 9:05, una nueva semana para revisar qué ocurre en el país, qué ocurre en el mundo, cuáles son los temas más relevantes y bueno, empezar contándoles que este fin de semana 4 adolescentes menores de edad, ecuatorianos, 2 hombres y 2 mujeres, fueron deportados de México al ser abandonados en la frontera con Estados Unidos. El personal de Migración de Ecuador junto al de México dicen desde el Ministerio del Interior trabaja en conjunto para el regreso de los adolescentes. Al arribar, la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes tomará el procedimiento para el encuentro con sus familiares. En este 2023 se ha registrado un incremento de migrantes ecuatorianos que intentan llegar a Estados Unidos de forma irregular, utilizando rutas muy peligrosas, sumamente peligrosas, y coyotes, traficantes de vidas y de sueños, que ofrecen el viaje sin importar los riesgos durante el camino. La Embajada de Estados Unidos en Ecuador emitió el martes 1 de agosto de 2023 un comunicado con advertencias para quienes deseen ingresar a ese país de forma irregular. Advierten que la mayoría de personas sorprendidas cruzando la frontera no tendrán derecho a asilo y probablemente serán retornadas, y también advierten las sanciones para la mayoría de las personas que crucen sin autorización son la prohibición de ingreso durante 5 años y posibles sanciones penales incluso. Esto obviamente la ciudadanía no lo considera porque es una situación de desesperación de muchas personas que están intentando huir lastimosamente del país, de entornos también sumamente violentos y con condiciones que no facilitan el desarrollo de los sueños, especialmente de los jóvenes. El crecimiento de migrantes ecuatorianos que pasan por el Darién es exponencial. Ya lo habíamos dicho, en el 2021 se registró a 330 compatriotas, en el 2022 la cifra se multiplicó por 88, es decir, 29.356 connacionales utilizaron esta vía. Hay un diario de México, se llama Excelsior, cuando revisamos lo que está pasando con las deportaciones de los menores, hablan que entre 2022 y marzo de este año se fueron asegurados 90.114 niños y adolescentes en condición migratoria irregular, de los cuales 10.554 fueron deportados de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Migración. Es decir, pues los retienen durante un tiempo cuando han sido registrados de forma irregular y luego los deportan. La mayoría de ellos son originarios de América del Sur y Centroamérica. Entre los infantes asegurados este año destacan los procedentes de Ecuador, son la mayoría, ocupan el primer lugar, 4.670 niños y adolescentes, un 23% de los niños que han sido asegurados. Venezuela, 3.365, Colombia, 1.428, Honduras, Guatemala, Haití, y también de El Salvador proceden estos niños, niñas y adolescentes que son encontrados solos, sin sus padres en muchas de las oportunidades. Dichas naciones, dice este diario mexicano, así abordan la problemática mundial, arrastran rezagos económicos y sociales que históricamente son detonantes de la migración, además de violencia e inseguridad. Y ahí hablan de Ecuador, dicen, Ecuador, de donde procede la mayor parte de los niños asegurados, enfrenta problemáticas como brechas en el acceso a servicios públicos, carencias en salud y educación, así como desnutrición infantil crónica. Un análisis del Banco Mundial actualizado a marzo pasado indica que la economía de Ecuador se recupera lentamente, ya que la crisis sanitaria dejó en evidencia la alta dependencia de las exportaciones de petróleo, la elevada informalidad y las grandes brechas de acceso a los servicios públicos. Además, hay otros temas que afectan a los ecuatorianos, como la mejora en el acceso y calidad de salud y la educación, hasta la lucha contra la desnutrición crónica infantil, pasando por la inseguridad ciudadana. Son estos temas, el incremento de las muertes violentas, que están haciendo que los padres en algunas oportunidades sean ellos mismos quienes les ponen a sus hijos en estas travesías tan riesgosas, donde, hay que decirlo, muchos niños, muchos jóvenes
hombres y mujeres han fallecido en este intento por llegar a los Estados Unidos. Así es que, bueno, nuestra solidaridad, como siempre, con nuestros hermanos migrantes, y por eso es que hoy decimos también es tan importante que sus voces se escuchen a través de su participación en las elecciones, y por eso es el reclamo tan profundo, por eso fue una decepción tan fuerte el no poder participar correctamente en las elecciones del pasado 20 de agosto, elecciones anticipadas en una situación muy compleja para el país, donde los ecuatorianos y ecuatorianas quisieron pronunciarse, porque el que hayan salido a votar a pesar del miedo, de todo lo que se decía, que en los recintos electorales podría pasar cualquier cosa y demás, 82% de los ecuatorianos salieron a votar, participaron en estas elecciones, querían pronunciarse, y de la misma forma los hermanos migrantes, que tuvieron desde el inicio una serie de dificultades, y eso lo vamos a abordar tan solo en breve con nuestro invitado, Esteban Melo, ex asambleísta por el exterior, también pendiente de la situación de los migrantes ecuatorianos. ¿Qué más les cuento antes de arrancar con la entrevista? Pues el abastecimiento de gasolina aún no se normaliza en Cuenca. La mañana de hoy, por segundo fin de semana, tuvo un racionamiento de combustible Ecopaís. A las primeras horas del lunes, en varias estaciones de servicio, se han formado filas de vehículos que buscan gasolina. Algunas distribuidoras no abrieron sus puertas por falta de combustible. Esto está ocurriendo en Cuenca. Falta de diésel en ciertas estaciones tras la medida de cupos. También han estado reclamando que se vende de forma restringida, según los reportes de los ciudadanos. Hubo una disminución del cupo de gasolina Ecopaís para las comercializadoras de Cuenca. Esto se ha reportado. El combustible se agotó en algunas estaciones de servicio. Durante el fin de semana, los vehículos formaron largas filas en las gasolineras para abastecerse de combustible. Según la gobernadora de la SUAY, Consuelo Orellana, gobernadora del presidente Guillermo Lasso, este día lunes ha dicho que no se ha solventado el problema todavía, y explicó que el recorte en el suministro se debe a un tema de logística marítima. Esto es lo que dicen en el Canal de Panamá, en donde hay sequía que ha provocado problemas en las operaciones comerciales. Pero ¿qué más se dice sobre esto? Hay un comunicado que también ha sido expuesto por parte del sector del transporte de carga, que no es la primera vez que se pronuncia. Dice en la Cámara Ecuatoriana de Empresas de Transporte de Carga y Logística, la ciudadanía alertamos que debido al nuevo cálculo de cupos dispuestos por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, desde el 10 de agosto del año en curso, 455 gasolineras del país han sido notificadas con la disminución del 20% del diésel premium en su volumen de venta, afectando con esta medida directamente al transporte pesado, que deberá sujetarse a un cupo limitado del derivado. Lamentamos informar que en el transcurso de los próximos días este hecho afectará a todos los sectores productivos del país que dependen de la distribución oportuna de insumos, materia prima, mercancías, fármacos, productos de primera necesidad y gas doméstico, que no podrían ser movilizados a tiempo y entregados en los puntos de venta para atender las necesidades ciudadanas. Rechazamos, dicen ellos, enfáticamente, que las autoridades tomen este tipo de actuaciones que denotan un desconocimiento absoluto de la dinámica en la cadena de suministros, obligando que más de 200,000 transportistas suspendan parcialmente su operación al no contar con combustible suficiente para atenderlas. Se estima que las pérdidas serán aproximadamente de $15 millones mensuales. Esto es lo que han dicho a esta fecha también sobre el tema de el combustible, ¿no? Y el transporte de carga, que está manifestando que se está viendo afectado. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué todo se está como que complicando también a última hora previo a la salida del presidente Guillermo Lasso? Bueno, habrá que analizarlo, esperar las respuestas también de las autoridades competentes. 9 de la mañana con 13 minutos, 9 con 13 minutos. Vamos a pedirle a nuestro invitado que nos acompañe ya, si nos ayudan, por favor, para poder empezar la entrevista y poder contar un poquito sobre lo que está ocurriendo con los hermanos migrantes en el exterior. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con ellas? Que están tratando de participar, que están tratando de expresar su posición sobre lo que ocurre en el país, esta expresión tan necesaria de los ecuatorianos que han tenido que emigrar por diferentes razones. Tenemos más de 3 millones de ecuatorianos en el exterior, 400,000 empadronados, y pues lo que vemos es que en esta oportunidad no más de 60,000 ecuatorianos migrantes pudieron participar. Voy a saludar acá a mi invitado. Por favor, mi querido abuelito, dele ahí, ponga la presentación.
nos cuenta. ...95.3 FM y 94.5 FM en el noroccidente de Pichincha. Son las 9:15 minutos, 9:15 minutos. Saludamos a esta hora con Esteban Melo, ex asambleísta por los migrantes y precisamente ha estado manifestando la preocupación de los ecuatorianos y ecuatorianas en el exterior. ¿Cómo está? Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Veíamos el fin de semana también que el día viernes el CNE decidió aceptar este pedido que se había hecho desde el exterior, esta demanda que ha sido gestionada también por los ecuatorianos migrantes y por algunos partidos políticos también que buscan y ven necesario que se garantice la participación de los ciudadanos en las elecciones anticipadas, que lo hemos dicho, son unas elecciones que además llegan con una carga muy fuerte para el país porque han sido dadas en una situación de crisis política en el Ecuador, de crisis de inseguridad, entre muchos otros temas. Bueno, muy buenos días, Sofía. Un saludo a través de las ondas de Guarmi, de Radio Pichincha Universal, a todos los que nos están escuchando. Voy a empezar por lo que sería la última parte de la entrevista, que es lo que estamos pidiendo los ecuatorianos, especialmente los ecuatorianos migrantes o retornados. Simplemente, sencillamente, que las elecciones se repitan de forma presencial. Ya el Consejo Nacional Electoral, que en un primer momento negó que había habido problemas, ya no le quedó otra, después del conjunto de denuncias, de inconsistencias y de fallos del sistema telemático, tener que convocar a nuevas elecciones. Pero no solo eso, ya en 2 ocasiones, Sofía, en 2 ocasiones, el voto telemático ha fallado, es decir, no sirve. Esa novelería que simplemente falla y no garantiza transparencia y credibilidad en las elecciones ecuatorianas en el exterior, simplemente no se puede utilizar. Debemos ir a la votación presencial. ¿Pero por qué falla el voto telemático? ¿Han dado explicaciones? Digamos, en estos tiempos se supone que existen medios seguros para poder realmente tener esta garantía de que puede existir un voto telemático. ¿Qué dice el Consejo Nacional Electoral? Como ecuatorianos han pedido explicaciones, ¿se las han dado? Bueno, en este sentido tenemos 2 realidades. Una, la especulativa, donde nos dicen que puede ser que funcione, y la otra, la real, que en 2 ocasiones ese voto telemático ha fallado. En las anteriores elecciones, desde el exterior, ya se reportó el conjunto de fallos, de errores e inconsistencias que tenía el voto telemático, pero ahora ha sido brutal, devastador. Cuando uno se va a analizar quién fue el proveedor, que por cierto al Estado le costó más o menos $843,000, ya ves que simplemente ese proveedor ha llevado un conjunto de proyectos que no tienen nada que ver con tecnología. Es una consultora internacional que ha llevado proyectos de consultoría a carácter internacional, pero cuando te pones a analizar acerca de los proyectos que han estado realizando, simplemente no tenían experiencia. Y nada nos garantiza que esa inexperiencia se vaya a corregir para la nueva votación, así que por eso debemos ir al voto presencial. O sea, es platita perdida lo que se invirtió en el tema del voto telemático y pues de eso lo pagamos todos los ecuatorianos y ecuatorianas, pero más allá de esto lo que vimos es que existe esta situación en la que los ecuatorianos y ecuatorianas tuvieron vulnerado un derecho, este derecho a participar en la vida pública del país, en la vida política del Ecuador, de aportar también. Aportan un importante rubro del Producto Interno Bruto porque los ecuatorianos nuevamente están salvando la economía de este país, ¿no? Pero no pueden participar en las elecciones. Este derecho ha sido conculcado. Sí, ¿qué es lo que nos dice la Constitución de la República? Nos dice que los ecuatorianos tenemos derecho a elegir y ser elegidos. Y cuando vemos simplemente lo que pasó, no fue así. Vamos a ver, ¿cuál fue el primer efecto que generó el voto telemático? En Europa, circunscripción de Europa, que es la que más conozco, yo fui asambleísta por los migrantes de Europa, Asia y Oceanía. Teníamos un padrón electoral de 235,000 personas. Solo con el cambio a voto telemático, ese padrón se transformó en 50,000 personas porque te tenías que volver a empadronar para el voto telemático. Es decir, ahí se conculcó el derecho al voto de más de 185,000 personas.
¿de qué estamos hablando? Cuando lo que te dice la Constitución de la República es que los ecuatorianos en igualdad debemos poder elegir y ser elegidos. Entonces la novelería del voto telemático simplemente se tenía que quitar y seguir con el proceso de voto presencial que estábamos llevando a cabo. Además, decirles una cosa, que las votaciones en el exterior no solo es ir a elegir, sino es un punto de encuentro de la comunidad ecuatoriana, un hecho que nos unía, que nos representaba, que nos dignificaba. Entonces, ante eso se tiene que recuperar las elecciones de carácter presencial. Pero es que no solo eso, Sofía, sino que se termina violentando los pactos y acuerdos internacionales suscritos por el Ecuador, como por ejemplo el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por otro lado, asimismo, la Declaración de Derechos Humanos del artículo 21, ya firmado en Naciones Unidas. Cuando yo escucho a esos candidatos que ahora quieren entrar en la Asamblea Nacional por la ventana, aprovechándose de una muerte, por cierto, donde ya han roto relaciones con, hablo concretamente de Construye, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos? Desgraciadamente, el fallecimiento, el asesinato del señor Villavicencio pateó el tablero electoral. Jamás ellos tenían posibilidades de entrar en la Asamblea Nacional. Y lo que veo es que lo que dicen es que no se pueden repetir las elecciones. Aluden a artículos del Código de la Democracia buscando anular, por ejemplo, el artículo 143 del mismo código, donde se dice los causales por las cuales se tiene que nulitar una votación. ¿No deberían estar los partidos políticos más bien interesados en que haya la participación? Bueno, Patricio Carrillo, precisamente, que además no va a poder ejercer como asambleísta porque tiene una inhabilidad al haber sido objeto de este juicio político también, ¿no? Entonces, él dice que los correístas buscan armar una mayoría con sus aliados en la Asamblea Nacional para convertirse en cogobernantes en el nuevo régimen. ¿Qué responden, digamos, también desde el Partido de la Revolución Ciudadana? Bueno, ¿cómo se nota que Patricio Carrillo sabe que contamos con el respaldo popular? ¿Cómo se nota que Patricio Carrillo sabe perfectamente que en condiciones normales no hubiesen obtenido esa cantidad de votos? ¿Cómo se nota su carácter antidemocrático? Porque lo real, lo que debemos hacer es seguir los estándares internacionales de elecciones democráticas, donde un elemento fundamental es precisamente el poder elegir, el poder sufragar. De ahí hay otros elementos como la transparencia, que desgraciadamente el voto telemático simplemente no cumple, que se debe de dar en igualdad de condiciones. Y bueno, pues cuando tú tienes un sistema telemático que, dicho por los informes del propio Consejo Nacional Electoral, sufrieron ataques, tenieron más de 798 problemas, bueno, pues te está diciendo que no cumple con otro de los estándares, que es el que las elecciones sean auténticas, es decir, que nadie tenga duda que esos resultados que terminan saliendo son los verdaderos. Tienen que ser igualitarias, secretas, según dicta el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos de Participación Democrática y Política, suscrito, por cierto, por el Ecuador. Entonces, aquellos que simplemente quieren ecuatorianos que no voten, pues te están diciendo cuál es su intencionalidad. Entrar de cualquier manera a la Asamblea Nacional, sabiendo que no cumplían con los requisitos para poder ser funcionarios públicos, sabiendo simplemente que lo realmente democrático es que todos participemos. En esto, Sofía, todos los partidos políticos debíamos estar unidos, porque independientemente del resultado, aquí de lo que se trata es de defender los derechos de los ecuatorianos, en esta ocasión de los derechos de los migrantes, por encima de las aspiraciones políticas que pueda tener un partido o un movimiento político, se deben respetar los derechos de los ecuatorianos. ¿Por qué? Simplemente porque esos derechos están aquí y los intereses particulares que puedan tener otros están debajo de estos. Ahora, precisamente el día de las elecciones, todos los partidos políticos estuvieron alertando lo que estaba pasando. No es que no alertaron ellos y que no dijeron que había irregularidades. Incluso desde el mismo partido, por ejemplo, del señor Carrillo, se quiso culpar de alguna forma a la Revolución Ciudadana, ¿no? Ellos, a través de algunos medios de comunicación de aliados al señor Zurita, por ejemplo, publicaron que la ERC tenía alguna inferencia en lo
que estaba ocurriendo, ¿no? Eso dieron a entender, a pesar de que no había pruebas y no había un sustento también técnico, pero eso fue lo que dieron a entender. Entonces, sí me parece raro que en un primer momento denuncian que el partido político que se estaría beneficiando es la ARC y luego no quieran que se repita cuando ellos también podrían, no sé, tener incluso otra representación. ¿Qué piensan ustedes sobre esto y cuáles son también, digamos, la defensa que hace la ARC de que no tuvo nada que ver con lo que se había anunciado maliciosamente? Bueno, yo no voy a caer en el juego maquiavélico, histrónico de personajes políticos que lo único que buscan es incidentar, que lo único que buscan es entrar por la ventana a la Asamblea Nacional intentando violentar la norma. Yo me voy simplemente a los datos objetivos. Lo primero, lo fundamental, es que el servicio contratado por el Consejo Nacional Electoral debía estar preparado para poder brindar un servicio eficiente, eficaz y transparente, tal como es el mandato constitucional, que es el encargo que se le da al Consejo Nacional Electoral para encargarse de las elecciones y votaciones. Es decir, si alguien realizaba algún ataque, tenía que ser tal el blindaje, tal la robustez tecnológica que no se permitiese, por un lado. Por otro lado, simplemente los informes técnicos que realiza el Consejo Nacional Electoral es de un conjunto de fallos y no establece responsabilidades. ¿Te imaginas, Sofía, que nosotros vamos a estar afectando la votación telemática en Europa, cuando desde siempre hemos ganado todas las curules en Europa, cuando sabemos el grandísimo respaldo popular que tenemos entre los migrantes en la Revolución Ciudadana? Un completo absurdo. Simplemente lo que hicieron fue, cuando vieron esos pésimos resultados sin legitimidad, simplemente lo que dijeron, podemos meter ahí gente nuestra, pues no nos importa lo que piensan los ecuatorianos. Que sean 10,000 de 100,000 que votaron. Pero estoy dando unos datos abrumadores, Sofía. Mira, por un lado, el padrón electoral era de 235,000 electores en el caso de Europa. Y terminan votando más o menos 9,000, 10,000 personas. ¿Con qué legitimidad ese candidato asambleísta se puede sentar ya en la Asamblea Nacional? Por favor, las elecciones deben ser democráticas, transparentes, sin duda de que fueron auténticas. Lo que estamos hablando es simplemente que estos señores pretenden entrar a la Asamblea Nacional de cualquier manera, sin respetar los estándares internacionales de elección democrática que pueden estar existiendo. Entonces, ante esto, en la repetición de elecciones, de manera presencial, desde luego lo que tienen que hacer los migrantes es darles una respuesta contundente. Estos señores que abusaron, que hicieron uso de la desgracia que se vivió con Fernando Villavicencio, deben tener una respuesta clara. Ya se separaron. Mira cómo los utilizaron. Utilizó al movimiento Gente Buena, que era el de origen de Fernando Villavicencio. Ahora, una vez que ya pasaron las elecciones, que utilizaron la desgracia de Fernando Villavicencio, bueno, pues simplemente ya les dan la patada ya y van por su propio camino. Increíble, increíble el juego maquiavélico que han llegado a hacer. Increíble que pretenden conculcar los derechos de elección de los ecuatorianos migrantes. Ahora, Esteban, nada más para finalizar, ¿por qué es importante la representación de los ecuatorianos en el exterior en la Asamblea, estar representados en la Asamblea? Bueno, lo primero, lo más importante, Sofía, porque es nuestro derecho, pues. Nosotros los ecuatorianos en el exterior, cuando salimos del país, no quiere decir que nos olvidamos del país o que dejamos de ser ecuatorianos, sino que la propia Constitución de la República lo reconoce. Lo segundo, y es que podemos nosotros mostrar nuestra sensibilidad, nuestras ideas, nuestra experiencia, como hacen el resto de legisladores en la Asamblea Nacional, para construir un mejor Ecuador, para poder recuperar la patria que tanto se necesita en estos momentos. Todos nosotros, cuando salimos a la calle, la mayor alegría que tenemos en este momento es volver a la casa sin novedad. Nos damos cuenta de cuánto se destruyó el país, de cuánto aquellos que eran encargados de la seguridad del país hicieron tan poco, y que desde luego, después de este proceso eleccionario, queda demostrado que estaban absolutamente alineados con una ideología que ha terminado destruyendo la patria, y que ahora pretenden entrar en la Asamblea Nacional y meter ahí a gente que no se merece estar, violentando los derechos de los ecuatorianos migrantes. Así que ahora, cuando se repitan las elecciones, recordar estas palabras. Quienes buscamos que ustedes elijan democráticamente, voten lo que quieran. Evidentemente, si votan a favor de la Revolución Ciudadana, estarán recuperando la patria. Pero si ustedes simplemente quieren votar por otro, lo respetamos absolutamente.
con nuestro talante democrático e institucional. Eso es importante, ¿no? O sea, la ciudadanía tiene el derecho a votar, los migrantes ecuatorianos en el exterior tienen derecho a votar por quien quieran, pero por supuesto que realmente hay una representatividad de la cantidad de migrantes que hay en el exterior. Muchísimas gracias, Esteban, por acompañarnos el día de hoy. Es ex asambleísta del exterior y pues realmente hay una preocupación grande sobre lo que ha ocurrido, sobre esta vulnerabilidad también del sistema, tal como lo ha manifestado el Consejo Nacional Electoral, y los problemas que se derivan después precisamente en esa representatividad que tengan los migrantes, nuestros compatriotas que están en el exterior. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con más de las Guarmis. Claro que sí, tu voz cuenta aquí en Radio Pichincha y estamos las Guarmis para atender estas demandas ciudadanas. Nos vamos al sur de Quito, allá está nuestra compañera Evelyn Caiza precisamente para contarnos qué pasa en este sector, ¿no? En algunos de los barrios desde donde se ha denunciado que pues existen algunas infraestructuras que están en mal estado, que podrían utilizarse muchísimo mejor, que han sido abandonadas por mucho tiempo y se espera que la nueva administración municipal pueda darles la atención necesaria. Así es que, mi querida Eve, ¿cómo estás? Muy buenos días. En el barrio Jardines de Ninayacta, en Manzana 1, se encuentra la Eve con la ciudadanía que nos habían pedido, por favor, vengan al parque, que este espacio es utilizado por los chicos, por las chicas, pero está muy descuidado y se puede intervenir. ¿Cómo estás, Eve? Buenos días. Hola Sofi, ¿cómo estás, amigos de las Guarmis? Muy buenos días, qué gusto saludarles en esta nueva semana, bueno, deseándoles lo mejor en esta nueva semana laboral. Sí, bueno, nosotros te cuento que estamos acá en el barrio Jardines de Ninayacta, donde quiero indicarles el pedido de los habitantes de este sector. Queremos que nos escuchen, ya que ellos cuentan con un espacio verde, pero se encuentra en condiciones un poco deplorables. Está sucio, está sin cortar los jardines, tiene también precariedad en los juegos infantiles, incluso que pueden llegar a lastimar a los niños. Tenemos una especie de columpio por acá, pero no tiene pues las tablitas en las que los niños se sientan. Por la otra parte tenemos también los juegos sube y baja, sin embargo, debido a la altura de la hierba, no llegan a ser adecuados ni seguros para los niños. ¿Y sabes qué es lo que nos ha llamado más la atención? Que en este parque no solo es de distracción, de esparción para la gente, para las familias, para los niños, sino también existe acá una fundación de personas con discapacidad quienes ocupan este espacio para realizar sus diferentes actividades. Los tenemos acá ustedes los pueden ver, ellos están también con carteles, se han sumado a esta protesta, dicen que quieren un lugar de recreación, que quieren juegos infantiles, que quieren una cancha, que quieren también un cerramiento, ya que las autoridades del barrio nos han informado que pues incluso acá existen libadores en la noche, personas, delincuentes que utilizan este espacio pues para malas prácticas, ¿no? Nosotros para ello mejor vamos rápidamente a conversar con la presidenta de Jardines de Ninayacta, le recordamos que es la Manzana 1, esto está en el sector de Quitumbe y se ubica a 2 cuadras del terminal terrestre de Quitumbe. Muy buenos días, Elsa, ¿cómo está? Muy buenos días, agradeciendo la presencia de ustedes, señores periodistas de Radio Pichincha, para hacerles conocer, como ustedes constatan, el parque que cuenta la Manzana 1, no tenemos nada de obras, necesitamos adecuaciones del parque, como juegos infantiles, el cerramiento también de las canchas, por lo que solicitamos al alcalde Pavel Muñoz que nos ayuden con estas obras primordiales para la comunidad. También hablábamos hace pocos minutos antes de conectarnos contigo, Sofi, que el alumbrado también es deplorable, ¿no? Que no cuentan con alumbrado, que usted incluso ya hizo una solicitud a la empresa, pero no fue atendida, incluso recibió una respuesta negativa. Ajá, sí, yo envié un oficio como presidenta de aquí de la Manzana 1, envié un oficio a la empresa eléctrica, el cual vinieron al mes, pero en lo que respecta aquí a la área del parque, no nos dieron atención en ese aspecto. ¿Qué le supieron informar? Que tenemos que enviar un oficio al Quitumbe, acá abajo en Quitumbe, entonces que ahí nos iban a ayudarnos con esas adecuaciones de los focos.
¿Cuántos niños, cuántas familias están aproximadamente en este espacio de esparción? Y pues lamentablemente vemos que está lleno de desechos sólidos, de animalitos también, que bueno, son muchas veces también callejeros, ¿no? Entonces, acá ingresa también el problema de la fauna urbana, también la basura. Tenemos esos bordes del parque que se están como que cayendo, que se están como descascarando. También la falta de podar los jardines. Tenemos también como que muchos objetos que pueden lastimar a los niños, como palos, por allá vimos botellas. Y bueno, entonces acá se pide el cerramiento también principalmente. Sí, nosotros como Manzana también los vecinos nos han colaborado con la limpieza del barrio, pero tenemos que estar nuevamente limpiando debido al invierno que también ya nos viene. Existe mucha basura, pero sí hemos tenido la colaboración de los vecinos, que solo con los vecinos hacemos los arreglos de la limpieza de aquí del parque. Es decir, ustedes mismos lo mantienen en lo que se cabe. ¿Cuántos niños, cuántas familias suelen estar aquí la tarde, la mañana, jugando, utilizando el espacio? Aquí el parque lo utilizan los vecinos de aquí de la Manzana 1 y también jóvenes de alrededores. E incluso tenemos la fundación también que todos los días ocupan aquí las canchas, que son personas con discapacidad, que ya les comentará él. Sí, ya les vamos a comentar sobre ello y queremos pues precisamente verles un poquito, ya que ellos en su condición se han sumado a esta protesta y vamos a preguntarles qué es lo que ustedes necesitan. Necesitan un parque con óptimas condiciones para que ustedes realicen por acá sus ejercicios. Vamos a tratar de conversar con ellos. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cuál es tu nombre? Dayana. Diana, ¿cuál es tu solicitud? ¿Quieres que el parque esté en mejores condiciones para las actividades? Sí, es que hay parque, hay muchos compañeros jugando de fútbol y lanzan pelotas. Por eso que ahí pisan popó a veces. Se sienten incómodos. Ok, muchísimas gracias. Importante pedido de Dayana que hace a las autoridades, al igual que sus demás compañeros, acá los vecinos. Vecino, muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Muy buenos días, yo me llamo Mauricio Montenegro, yo quiero que este barrio que sea limpio, bien ordenado con chicos que están aquí, estamos aquí presentes, queremos unos juegos infantiles para jóvenes y niños y discapacitados, muchas gracias con todos y buenos días con todos. Muchísimas gracias, excelente petición acá de nuestros vecinos y pues ustedes pueden ver todos, las personas de la fundación se han juntado para exigir a las autoridades que necesitan un espacio para realizar sus ejercicios, para realizar sus actividades. Para detalles oficiales, mi Sofi, vamos a conversar con el dirigente de esta fundación para ver qué es lo que nos comenta un poco más. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Buenos días, mi nombre es Carlos Berlastegui, soy el coordinador del Centro Diurno Mundo Solidario, somos la Fundación FUNCEN. Carlos, ¿cuáles son las actividades que realizan las personas, los vecinos en este parque y lo que les causa inconvenientes, ¿no? Lo que no está en buen estado. Claro, aproximadamente tenemos 65 usuarios de diferentes discapacidad, tanto visual, auditiva, física e intelectual. Entonces nosotros ocupamos los espacios de aproximadamente unas 2 horas al día, con las 65 personas de aquí hacen su desarrollo recreativo, ocupan lo que es la cancha, hacen lo que juegan fútbol, igual se distraen en los juegos infantiles, los pocos que hay aquí, igual. El mantenimiento es un poco deplorable, entonces igual con los vecinos nos hemos sumado algunas veces a hacer lo que son las mingas, debido a que igual como hay perros callejeros ingresan y a veces ensucian, entonces igual los muchachos necesitan un lugar limpio y ordenado para que puedan desarrollarse de mejor manera. ¿Cuál sería el pedido específico a las autoridades? ¿Qué es lo que necesitan? En mi opinión, fuera que el parque tuviera un cerramiento, una cancha de mejor adecuada y con mayor accesibilidad para personas con discapacidad. Igual, si no son personas con discapacidad, son adultos mayores, los cuales pueden, al momento de pasar por aquí, igual por la iluminación que es deplorable, pueden sufrir un accidente que puede llevar a consecuencias más graves. Correcto. Totalmente de acuerdo, mi Sofi, como hace rato comentábamos igual con los vecinos y ahorita estamos empapados del tema electoral y pendientes de eso, nosotros no abandonamos la comunidad y esto es lo que está pasando al sur de Quito, en los jardines de Nina Yacta, en la Manzana 1. La Manzana 1, esto queda a 2 cuadras del terminal terrestre de Quitumbe y pues ustedes pueden ver cómo está este parque, pueden ver también a las personas de aquí manifestándose a pesar de las condiciones, a pesar del frío que nos está haciendo, pues estamos aquí haciendo este llamado a las autoridades.
Sí que hace más frío allá en el sur de Quito, sin duda, pero bueno, qué lindo poder ver a toda la gente reunida también en este interés de que se mejore el sector, de que haya bienestar, de que se puedan aprovechar los espacios públicos. Nos mandaban un videito donde nos mostraban precisamente que los chicos pues intentaban hacer ejercicio, jugar y todo, pero realmente está como descuidado, ¿no? Así es que el llamado a la empresa de obras públicas también, ya vamos a enviar la queja de alguna forma para que puedan ellos también dar una respuesta y priorizar también la atención en este sector. Evelyn, muchísimas gracias por trasladarte hasta la comunidad, por estar con los vecinos y vecinas y poder permitir que se expresen libremente acá, precisamente en Las Guarmis. Un abrazo para ti y para todos los vecinos de este sector. No se preocupen que por lo menos nosotros haremos la gestión. Como dicen por ahí, la peor gestión es la que no se hace, ¿no? Y pues para eso estamos, para apoyarles también con sus inquietudes ciudadanas. Un abrazo para ti y para todos los vecinos, mi querida Eve. Por acá también estamos recibiendo algunas inquietudes ciudadanas de los ecuatorianos que nos dicen que pues existen problemas. Por ejemplo, acá nos mandan una foto del GAT de Conocoto, nos dicen que limpiaron los bordillos, pero no recogieron los escombros y hay una polvadera tremenda, que no hay cómo salir de la casa en el sector Armenia, Manuela Cañizares y José María Flores, sector Conocoto, barrio Libertad Alta. La referencia es el Hospital Psiquiátrico, Julio Endara, así es que por favor atender también este sector, queridos amigos del GAT de Conocoto, porque nos dicen que ellos fueron quienes intervinieron. Hay que hacer el trabajo completo. 9:42, tenemos una llamada telefónica. Buenos días, por favor nos ayuda con su nombre, su apellido, ¿desde qué sector se comunica? Muy buenos días, señorita. Me comunico desde Conocoto. Precisamente, estaba hablando de Conocoto. Sí, mi nombre es Ana Jaramillo. Soy una persona de la tercera edad y con discapacidad. Yo llamo para hacer una denuncia acerca de los municipios. Mire, señorita, desde el año 2019 ha estado estipulada una ley de que a las personas que tienen las propiedades de no menos de 215,000 no se nos debe cobrar el impuesto predial. Así es. Pero ¿qué pasa? Que nos han estado cobrando y están cobrando hasta esta fecha, señorita. Entonces, mire, yo presenté mi documentación pidiendo la devolución total de mi dinero, que fue bastante, y ahí un señor que asesoraba, él me dijo que todo estaba bien y lo presenté. A los 6 meses me mandan una notificación de que hay que hacer un correctivo. Entonces, en el municipio, lamentablemente en el municipio de aquí del Valle de los Chillos, hay una sola persona en una ventanilla y otra persona en el balcón que atienden a las personas. Las documentaciones reciben, pero hay una persona bien jovencita que no sabe, señorita, nada, no hay más nadie. Entonces nos manda al municipio de Quito y vuelta de Quito nos mandan acá al valle y así no saben qué es lo que hay que hacer. Le digo, ¿por qué me mandan, señor, a Quito? Es que ahí le han de decir qué tiene que hacer porque aquí no sabemos. Y entonces ahí mismo ha sido de presentar el correctivo. Señorita, yo hice el correctivo para mi devolución total, verá, a los 6 meses. Presento el documento, dice, bueno, esto va a ser ingresado a su documentación, pero será después de 6 meses que le manden otra comunicación. Usted puede darse cuenta, 1 año para hacer este trámite. Y esto es ilegal, ellos están al margen de la ley, los municipios. Por eso yo hago un llamado a mi querido alcalde Pavel Muñoz, que ponga cartas en el asunto, pongan gente acá capacitada. Las personas con discapacidad están quejándose, y eso es injusto, señorita, que le digan vaya a Quito y después baje nomás allá, vuelta vaya para allá. O sea, es una molestia tremenda. Eso es lo que quería yo manifestar, señorita, porque ustedes están al margen de la ley, violando la ley. Entonces,
Por favor, pedimos. Muchas gracias, mi señora. Es bueno escucharle y pues esperamos que también nos estén escuchando desde el municipio. Usted tiene razón, las personas que padezcan algún tipo de discapacidad mayor al 30%, personas naturales o jurídicas que tengan legalmente bajo su protección o cuidado a una persona con este grado de discapacidad, cuentan con una exoneración de hasta el 50% en los valores del impuesto predial, según dice la ley. Esta exención se aplicará sobre un solo inmueble con un avalúo máximo de 500 remuneraciones, que son $225,000, y exoneración del 100% del valor de la tasa de seguridad ciudadana conforme a la Ordenanza Metropolitana 91, que trata sobre la tasa de seguridad ciudadana, la Ley Orgánica de Discapacidades y su reglamento. Los contribuyentes con discapacidad o sustitutos, cuidador de la persona con discapacidad, pueden aplicar para este beneficio gratuito presentando su solicitud en los balcones de servicio de las administraciones zonales más cercanas previo a un agendamiento de citas, salvo en la Mariscal, dice esta información que también es del municipio capitalino. 9:46, ahí estaba esa inquietud ciudadana, pero ahora vamos a cambiar de tema y pues vamos a repasar con nuestra invitada también algo que tiene que ver con la ciberseguridad, tomando en cuenta lo que se ha dicho sobre los ataques informáticos en instituciones del Estado y más recientemente en el tema del voto telemático. 9:46. Tu voz cuenta. 9:46, 9:46, está con nosotros Gabriela Sandoval, experta en ciberseguridad. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y usted es de GMS, ¿no? Y pues sí, es importante poder conocer un poquito sobre este tema, tomando en cuenta estas alertas que se han hecho desde instituciones públicas y desde el propio Consejo Nacional Electoral cuando se hablaba del voto telemático. Entonces estamos pensando en que no podemos avanzar porque la seguridad en los sistemas informáticos no es la mejor en nuestro país. Bueno, Sofía, a la audiencia, buenos días. Sí, efectivamente hay que tomarla la ciberseguridad desde el punto de vista que es un panorama en el que te toca ya vivir. Cada vez que las empresas, las organizaciones, la sociedad como tal nos volvemos más digitales, ya el tema de la ciberseguridad debe ser parte de nuestra conversación diaria. O sea, se establecen nuevos servicios, por ejemplo, ya servicios como los de el voto electrónico, servicios como un e-commerce, servicios como tantos servicios que ahora como que uno tenga el banco en el teléfono, ¿no? Exactamente. Entonces, quizás el tema viene más hacia la cultura de ciberseguridad que nosotros llevamos como país y creo que también como región. Entonces, nos tocó hacer un cambio abrupto en la pandemia. Éramos un país bastante tradicional en sus servicios. Cambiamos a ser un país bastante digital. Los usuarios nos debimos volver digitales desde cualquier edad. Y eso sí te afecta un poquito estas vulnerabilidades que pueden existir. Y cada vez, pues los atacantes no son tan dirigidos. Eso también es importante saberlo, ¿no? O sea, los atacantes no siempre dirigen hacia un punto exacto. Todos somos, de hecho, se envían ataques y no sabes a quién le va a llegar. Por eso es que a veces... lanzando a ver qué cae en esa red. Exactamente. Porque el negocio de la ciberseguridad, de los ataques cibernéticos, es por lo menos 5 veces mayor al del narcotráfico. Entonces, realmente si lo ponemos en esos números, comenzar a ver la ciberseguridad como un tema más integral, o sea, parte de la seguridad que nosotros tenemos, la ciberseguridad debe ser parte de esa estrategia de las compañías, de las organizaciones, del gobierno como tal. Entonces, bueno, sí. Si estamos pensando en que se han vulnerado bases de datos de las propias instituciones del Estado, recordemos lo de Nueva Estrada, no tanto, pero tenemos memoria frágil, ¿no? Así y los datos están ahí, datos de ecuatorianos en bases de datos que se venden en la Deep Web, y uno dice, ¿para qué pueden usar todos esos datos que tienen de nosotros, que tienen nuestro número de cédula, que tienen nuestras direcciones, correos electrónicos? ¿Para qué pueden utilizar todo eso quienes hoy por hoy lo tengan a su alcance? Como te digo, en algunos casos pueden ser para uso comercial, netamente, y otros pues son para ataques dirigidos. Ya sabes a quiénes son, de qué tipo de
perfil socioeconómico tiene o qué tipo de ingresos mantiene. Pero también es importante, por ejemplo, en este tema ya tenemos una nueva ley de datos que se debería ya haber implementándose desde hace 2 años. Y esto sí te lleva a entender el lado legal y el lado técnico. Por ejemplo, en la actualidad hay varias herramientas que te permiten anonimizar los datos. Es decir, tú tienes una base de datos y ya no está expuesta a los datos reales, sino que la codifican, la guardan. Y este tipo de herramientas realmente sí te ayudan para Pero se para está prevenir. aplicando, no se está aplicando todavía. Realmente sí se está aplicando. O sea, nosotros te podemos decir que los servicios que nosotros antes teníamos cuando comenzó el tema de, va a haber una ley de datos, al número de empresas que ya están integrando servicios consultivos y aplicaciones tecnológicas, ha crecido por lo menos en un 60%. Pero ¿qué tipo de empresas deberían tener esa protección sobre las bases de datos que manejan? La ley te dice que todas las empresas. O sea, la ley te obliga a que todas las empresas tengamos este tipo de prácticas, porque realmente son prácticas, ¿no? Que las conjugas, porque no es un tema solo de tecnología como tal, es un tema también de organización, de recursos, de procesos incluso, de personas. Y aquí quiero hacer un tema súper importante, las personas somos quienes debemos tener esta conciencia digital de lo que realmente estamos manejando dentro del ciberespacio. A veces se dice que la persona es el eslabón más importante dentro de la cadena de ciberseguridad. Porque ¿qué pasa? Te envían un correo y tú confías en lo que te están viendo, no verificas la información y entregas tus datos, entregas tus contraseñas, entregas absolutamente todo. Entonces son las personas a veces las que vulneran o las que permiten estas vulnerabilidades, digamos, a sistemas. En ese sentido, por eso la implementación de todas las estrategias para la ley de protección de datos no debe ir solo por un tema de cumplimiento, debe ir como un tema integral y transversal a toda una organización, con capacitación, Pero es costoso. Al inicio puedes verle como un costo, pero la factura de un ataque, créeme que es 10 veces más grande que la factura de prevención o de detección. Incluso si pensamos no solo en empresas, sino en algo personal, ¿no? Que se pueda exponer tu cuenta bancaria, por ejemplo, que te puedan hacer compras en el exterior utilizando tarjetas de crédito, que tú no sabes y dices, ¿dónde puse mis datos como para que ellos tengan y se registren este tipo de compras? Y a veces creemos que como usuarios no somos foco de ataque, pero como te digo, como ya el negocio ya no es tan dirigido, en algunos casos sí, pero ya no es tan dirigido, entonces cualquier persona puede ser vulnerable. Y ahí es importante también tomar en cuenta que las empresas, muchas empresas, incluso de telecomunicaciones, ofrecen ya planes de internet con licencias de ciberseguridad, con antivirus y con algunas cosas de estas. Lamentablemente, como usuarios, a veces no tomamos en cuenta estos paquetes y no activamos. O sea, nosotros tenemos data de que del 100% de las personas que tienen ya estos planes, que pagan mensualmente, no activan sus licencias de antivirus porque no están acostumbrados a hacerlo. Bueno, cuesta también, ¿no? No, ya te viene incluido en el paquete. Tú ya lo estás pagando. No, bueno, esa es una novedad para mí también. Y a veces no, como no estamos tan prevenidos, digamos, del tema de ciberseguridad. Qué bueno, entonces me vino con tantos megas, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Y no se activa. También te dice, viene con una licencia y no la activamos. Hoy día mismo voy a revisar a ver si es que mi plan incluía también esa licencia que es importante, porque si no, bueno, luego te aparecen a veces ofertas de planes de antivirus y uno no sabe en qué mismo confiar o si serán buenos o no serán buenos, pero también estábamos hablando de cómo se utilizan estos ataques cuando hay momentos en la vida política y pública, ¿no? O sea, ¿qué pasa en las elecciones recientemente? Y estábamos hablando hace un momento de que se vulneró el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a que puedan ejercer su voto y en esta oportunidad porque solo les habilitaron el voto telemático. Y desde el CNE se dijo que existieron algunos problemas, no hablaron como tal de ciberataques o que se hackeó totalmente, pero sí como que hubo un intento de vulneración
vulnerar y que eso pudo haber afectado también el sistema, ¿no? Pero estamos hablando de la democracia de un país, estamos hablando de que cuando hay una coyuntura informativa, hay portales de noticias, redes sociales, campañas de emailing, WhatsApp, todo se vuelve muy activo, ¿no? Y ahí tenemos mucha información. ¿Qué se analiza desde el plano de la ciberseguridad y la democracia? Bueno, hay dos temas aquí claros, ¿no? Los ataques en general, tú puedes contenerlos, es decir, si tú tienes un servicio de contención, entonces este servicio de contención lleva varias herramientas y varios tipos de servicios para que tú puedas apenas llegue un ataque o apenas un ataque similar esté sucediendo en otro país, cuando formas parte de ciertos equipos de ciberseguridad alrededor del mundo, esto se comunica de manera abierta y los otros países podemos saber que es algo que está pasando y que podemos contener a tiempo, ¿ya? Hay otros ataques que efectivamente lo que hacen es robar tus datos, que entiendo que no ha sido el caso de lo que pasó con el CNE, por lo menos así lo han dicho en todas las entrevistas, y hay otros que lo que hacen es bloquear el servicio. Entonces, en este caso entiendo que fue eso, entiendo que no se perdieron datos, pero entiendo que bloquearon el servicio a quienes estuvieron fuera del país. Entonces son diferentes tipos de ataques que pudieron haber sido dirigidos, eso es parte de el servicio que deben haberlo contratado, me imagino. Pero también hay el otro lado de la moneda, el usuario del día a día, el que está recibiendo emails, el que está recibiendo campañas, el que le dicen quieres afiliarte aquí y deja tus datos y te afilias y resulta que fue un correo falso y ese tipo de cosas. Entonces, en campañas electorales, o por ejemplo, el típico de campaña electoral es revisa tu patrón donde te toca votar. Claro. Pones clic en tu correo o una campaña de WhatsApp y lo que pueden hacer es bloquearte tu teléfono, coger toda tu información, infectarte de un virus. Entonces, este tipo de momentos, digamos, sociales y sociopolíticos en este caso, sí presentan ciertas vulnerabilidades para los usuarios cuando no somos un poco más previsivos al revisar de dónde nos llega la información, quién es, de qué se trata y lo más importante, ir a los canales oficiales. O sea, siempre los canales oficiales te van a permitir que esto dentro de lo posible no te suceda, ¿no? Porque a veces das tu cédula. Por ejemplo, lo más importante y la recomendación que más usted haría es que no se den datos así nada más, ¿no? Exactamente. O sea, como usuarios es eso. Y hacia organizaciones, hacia empresas, que sí ya estamos en septiembre casi de este año, comenzar a pensar en los presupuestos del próximo año. Porque en realidad, ¿cuánto pierdes cuando, por ejemplo, te vulneran un servicio como el servicio del CNE? ¿O cuánto pierdes cuando te vulneran un e-commerce? Imagínate una empresa que le vulneran el servicio y no puede vender durante 1 hora. Y a veces estamos muy abiertos a eso. Y afortunadamente cada vez en el mundo hay nuevas tecnologías, así como existen nuevos ataques, pues existen nuevas soluciones, no solo de detección y de remediación, sino también de prevención, que es importantísimo el tema de prevención. Y en ese sentido, aprovecho un ratito al espacio, pues el 19 de septiembre nosotros tenemos un evento que hacemos todos los años y en el que congregamos a más de 20 marcas a nivel mundial para hablar de qué es lo que está en el mundo pasando y qué es lo que va a pasar en la región y específicamente en Ecuador, Perú y Colombia, que son los países donde nosotros operamos. Las marcas más importantes del mundo vienen a hablar con nuestros ejecutivos de seguridad de las mayores empresas del Ecuador, tanto en Quito como en Bogotá. Y tú puedes preguntarles a ellos, mira, ¿qué está pasando con esto? ¿Qué pasa cuando ¿Y está abierto para el público o es solamente para expertos? Es únicamente para clientes nuestros. Okay. Es un evento que lo hacemos para nuestros clientes o para empresas que estén interesadas en invertir en ciberseguridad. Y lo importante de esto es que, por ejemplo, en el tema de desarrollo, ahora que es lo que más se está usando, hay soluciones que te detectan una vulnerabilidad en el código del desarrollo.
Es decir, antes de que salga este desarrollo, este nuevo software, este nuevo servicio, tú ya puedes pasar un escaneo y te dicen, mira, aquí hay una brecha que tú puedes cubrir con tal código. Bueno, tenemos que despedirnos, pero sí quisiera que si tú conoces el dato de América Latina frente a otros países como europeos o Estados Unidos, ¿tenemos mayor vulnerabilidad acá que en esos países? La vulnerabilidad realmente no es tan comparativa entre los países, porque todo el tiempo están creciendo. Lo que sí te puedo decir es que en América Latina, en este último año, los delitos han crecido 6 veces más. ¿Delitos de ciberseguridad? Sí. Wow, es fuerte. Y son de Muchas millones. Gracias, son de millones de dólares. Entonces, también. Debemos estar más pendientes. Muchas gracias, Gabriela. Gabriela Sandoval, experta en seguridad de GMS, que nos acompañaba el día de hoy. Hablábamos de la vulnerabilidad de los sistemas informáticos estatales y privados también. 10 en punto, nos despedimos con un abrazo para ustedes. Gracias, Javi, gracias, Estevita, y a todo el equipo de Las Guardias.